Gloria a Dios, maravilloso, excelente. Vámonos de inmediato entonces al Evangelio de Juan, capítulo 12, ¿verdad? Ya vamos por el capítulo 12 de este estudio expositivo. Vamos también al versículo 12 de ese mismo capítulo, donde el Señor nos habla de su entrada triunfal, ¿verdad? Dice la porción: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo, y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Estas cosas no las entendían sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también habían venido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ves que no conseguís nada. Mira, el mundo se va tras él. Unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Padre amado, Rey eterno, aquí estamos con nuestros corazones sediento de tu palabra, sediento de tu alimento. Te rogamos, oh Señor, que tú capacites nuestra mente, que tú capacites nuestro entendimiento, para que tu palabra pueda en nosotros producir esa obediencia, producir esa fidelidad que tú nos demandas, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Verdaderamente, hermanos, que estamos gozosos con este estudio que estamos estudiando de Juan, ¿verdad? Vemos que iniciamos el capítulo 12, pero como podemos recordar, ¿verdad?, que después de este milagro de la resurrección de Lázaro, toda Betania, ¿verdad?, estaba en total movimiento, estaba sumamente contenta, feliz por ese hecho tan potentoso que había hecho el Señor Jesucristo. Pero también así vimos en el capítulo 11 que ya estudiamos, ¿verdad?, cómo el apóstol Juan nos revela este milagro de la resurrección de Lázaro con gran emoción, con gran aliento, con gran satisfacción. Pero también asimismo ya entramos a este capítulo 12 que vimos al principio, cómo inicia también con otro acontecimiento. ¿Y cuál es ese acontecimiento donde inicia el capítulo 12?
pues nosotros vimos ese ungimiento que recibió el Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por María, la hermana de Lázaro, ¿verdad? Como María unge los pies del Maestro, los pies del Señor, antes del Señor Jesucristo morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? De manera que este es un hecho que da inicio a la semana de pasión del Señor Jesucristo, donde el Señor en varios días más adelante ha de padecer. Pero ha de entenderse, hermanos, que mientras el Señor Jesucristo está haciendo todas estas bendiciones al pueblo, a esas ciudades, a esas familias, pues mientras el Señor permitía que sucediese todo eso, recordemos que Satanás también está planeando, como siempre, destruir la causa de bendición que el Señor está manifestando en todas aquellas personas, ¿verdad? Que de paso incluso está pensando destruir y acabar a los que reciben esa bendición, como es el caso de Lázaro. Lázaro es resucitado, pero ¿qué quieren ellos? Volver a matar a Lázaro. Es para que veamos cómo estos fariseos y sacerdotes de esa época están tan confundidos y engañados por esa religión, la cual ellos creen que es la que lleva a Dios, mas sin embargo tienen al mismo Dios frente a ellos y no les reciben, ¿verdad? De manera que así vemos que Jesús es recibido por la multitud que a él venía, la multitud que le ha acompañado al Señor Jesús. Y vemos que el texto inicia diciendo en el versículo 12 de ese mismo capítulo 12: el siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Inmediatamente la gente se enteró de que el Señor Jesucristo había venido, pues arrancaron para allá. Pero ¿qué pasa? Que estos fariseos religiosos están sumamente furiosos por el hecho de ver tantas gente que sigue al Señor Jesucristo. Ellos, al mirar que su religión, como dijimos la semana pasada, estaba quedando vacía y desamparada, porque las personas estaban siguiendo al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora yo me pregunto, igual le diría a ustedes preguntarse: estos judíos estaban furiosos porque la multitud seguía a Jesucristo el Salvador. La pregunta es: ¿a quién iría una persona? ¿A quién iría una persona que no sea Jesucristo? Vamos a pensar por un momento. ¿A quién iría un creyente que no sea Jesucristo? ¿A quién iría uno que se llame religioso que no sea el Salvador? ¿Cuántos Salvador hay? Uno solo, Jesucristo. De manera que esta gente, por sus religiones, por sus ritos, por sus tradiciones, y Jesucristo no es el Dios de las tradiciones, Jesucristo no es el Dios de religión, Jesucristo es el Salvador de cada corazón que a Él viene en arrepentimiento. Amén. De manera que ese es el evangelio de salvación. Ellos estaban observando, estos judíos, que al ver que todo era un fracaso para ellos, era un fracaso, y sin Cristo todo hombre fracasa, no importa en la circunstancia que entienda que está prosperando. Sin Cristo todo hombre ha de ir al fracaso, como ha sucedido con estos grandes sacerdotes y religiosos de la época del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso los fariseos incluso se dan cuenta de que no pueden matar a Jesús por su propia cuenta. No pueden, porque ese es un propósito de Dios al tiempo de Él, ¿verdad? Como ya sabemos. Ellos se sienten tan confundidos que ellos mismos dicen aquí en el verso 19, vamos allá por favor,
dice la porción en el verso 19 del capítulo 12, pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguí nada, el mundo se va tras él. Ellos hicieron una reunión para ver a lo mejor cuáles eran sus frutos logrados, como vimos la lectura pasada. Por sus frutos lo conoceréis. Los frutos que ellos estaban sembrando eran frutos de malicia, fruto de impiedad, de desobediencia a su Señor. Y ellos, al ver que están fracasados en todo su proyecto, ellos mismos se reúnen y dicen: ya vemos que no conseguimos absolutamente nada de cómo acabar con el maestro. No encontramos cómo. Toda Betania se va tras él, toda la ciudad de Jerusalén se va tras él. Aún más, ellos dicen: el mundo entero se va tras él. Y ese es el propósito. El mundo fue creado por él y para él. Y por eso Dios nos tiene aquí a nosotros, ¿verdad? Para que entendamos que el evangelio no se trata de esa tradición religiosa de aquellos judíos, de aquellos sacerdotes, que la religión es que usted y yo tomemos la decisión por Cristo, le recibamos como nuestro Salvador y Él nos dé esa vida nueva. No podemos quedarnos en la vida vieja, ¿verdad? De manera, hermanos, que ¿a dónde podría ir una persona separada de Cristo? ¿A dónde? ¿A dónde puede ir una persona separada de Cristo? ¿En quién pone su confianza una persona que no sea en Cristo? ¿La va a poner en otra persona que va a morir ahorita? ¿La va a poner en otra persona que ahorita le traiciona cuando se encuentre empeñada por otro asunto? ¿Con quién cuenta una persona en las aflicciones cuando no tiene a Cristo? En un doctor, que el doctor también tiene aflicciones. En un doctor que le va a recomendar un diagnóstico, una receta que no le va a hacer efecto. Nosotros sabemos que Dios creó la ciencia, los doctores, para diagnosticar la pastilla para un dolor muscular. Sí, claro que sí. Dios ha permitido eso. Pero Dios no le ha permitido al doctor que te dé una pastilla para trabajar en tu alma, para trabajar en tu corazón. Dios no le ha dado esa atribución al doctor, porque ese es un atributo de Él como Dios y Creador. Y por eso que nosotros debemos de venir siempre a Él, a presentarle nuestras necesidades, nuestra súplica, pero también a presentarle nuestro reconocimiento, a presentarle nuestras debilidades, porque Él, cuando ve que un corazón viene a Él humillado, arrepentido, Él no lo desecha, dice la palabra. Verdaderamente, hermanos, que hay, a lo mejor puede ser que aquí haya alguien que diga: yo no entiendo el evangelio, yo no entiendo algunas cosas del plan de salvación de Dios. Pero déjame decirte, hermanos, los discípulos, seguidores de Cristo, habían cosas que ellos no entendían en el primer momento. Tú y yo podemos no entender algunas cosas, pero para eso el Señor reveló toda su palabra, todo su misterio, para que escudriñemos las Escrituras, para que consultemos con los líderes que estudian la sana doctrina. Porque estos religiosos fariseos no estaban estudiando el evangelio, ellos estaban dirigiéndose por sus tradiciones y por sus ritos.
No hagan esto, no hagan aquello. Sí hagan esto, sí hagan aquello. Sí dejen de hacer esto. No es así. Se trata de decirle, mira ahí a tu Señor, mira ahí a tu Salvador, Jesucristo. De manera que como los discípulos no entendían algunas cosas, pero ellos mantenían su fe en su Señor. Cuando tú y yo no entendamos algo, mantengámonos fieles al Señor y mantengámonos creyendo. Así mismo lo dice el verso 16 del capítulo 12. Vamos allá, por favor. Dice muy claro que habían algunas cosas que estos discípulos del Señor no le estaban entendiendo, pero ellos, por encima de no entenderla, tenían su fe, tenían su confianza por encima de toda situación, por encima de toda preocupación, tenían su confianza en el Señor. Esos son los frutos de fe. Por su fruto lo conoceréis, como vimos el texto pasado, el fruto de fe, el fruto de obediencia, el fruto de fidelidad, por encima de que no haya comida en la casa, por encima de que haya una aflicción en el hogar, mantener la fe y la confianza en el Señor. Esa es la actitud de todo creyente. Esa es la actitud que Dios demanda de todo creyente. Vemos el versículo 16, por favor. Dice la porción: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de Él. Queridos hermanos y amigos, hay cosas que a lo mejor tú y yo no entendemos. Hay cosas que a lo mejor no entendemos hoy, pero mantengámonos confiando, mantengámonos siendo fieles al Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios jamás falla. Dios jamás falla. Dios jamás llega tarde. Y Dios jamás dejará a un hijo suyo desamparado. Amén. Dios no deja a un hijo suyo desamparado jamás. Eso puede usted, mire, confiarlo con toda fidelidad y responsabilidad. Que a un hijo suyo Dios nunca lo va a dejar desamparado. Ahora bien, hermanos, tenemos que estar claros de algo muy importante. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Y es que para poder recibir las promesas, las bendiciones de Dios, tenemos que ser hijos de Dios, ¿sí o no? Para poder recibir las promesas, para poder recibir las bendiciones, para poder recibir la herencia de Dios, tenemos que ser hechos hijos de Dios. Porque ustedes, nosotros sabemos que no todos son hijos de Dios. No todos. Y la porción de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice claramente quiénes son los hijos de Dios y quiénes no. Quiénes reciben al Señor y quiénes no. Veamos la porción, por favor. Dice la porción en Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Estamos entendiendo? A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos ¿cómo? Amén. El que cree en Jesucristo, entonces puede decir que es hijo de Dios. Los que reciben al Señor Jesucristo sin recibir sin recibir a Cristo, hermanos, sin recibir a Cristo como tu Salvador, no hay forma, no hay manera de ser hecho hijo de Dios. Y ahí es que está, que estos judíos religiosos de la época
rechazaban a Jesucristo y decían que amaban a Dios. Porque respetaban el sábado, porque guardaban el día de reposo, porque no comían con la mano sucia, porque rezaban 400 oraciones y ya por eso eran hijos de Dios. La porción acaba de decir que mientras más tú rezas, mientras más tú llevas rito, es que vas a ser hecho hijo de Dios. Es así que dice la porción. La porción dice: a todo aquel que le recibe, a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hecho como a los que recibieron a Jesucristo. ¿En quién puso María y Marta y Lázaro su confianza? ¿En quién? Nosotros nos gozamos porque ya tenemos unos 38 estudios expositivos de este Evangelio de Juan. De manera que cuando hablamos alguna porción de algún personaje, ya nosotros lo entendemos porque son muchos estudios, ¿verdad? Y yo diría, ¿en quién puso María y Marta y Lázaro la confianza? En su Salvador, en su Redentor. Nosotros sabemos cómo estaba Marta con su aflicción, porque su hermano Lázaro estaba enfermo, estaba preocupada. Estaba preocupada porque veía que su hermano Lázaro estaba desgastándose en la cama, porque cuando una persona está súper enferma, se está consumiendo en la cama. Eso era preocupación para María y Marta. Pero por encima de toda esa preocupación, ellas tienen su confianza y su fe en el Señor. Ahora yo te pregunto, ¿y tú? ¿En quién tienes tu fe? ¿En quién tienes tu confianza? ¿En alguien de este mundo? ¿En alguna religión? ¿En algún rito? Ya estamos mirando cómo estaban estos judíos contendiendo contra el Señor. Lamentablemente, queridos hermanos, hay muchas personas confundidas de la misma manera que estaban confundidas muchísima gente por su soberbia, por su ideología humana, por su criterio humano y no según la palabra. Hermano, cuando Cristo vino, ya estaba todo escrito ahí por muchísimos profetas de las cosas que han de suceder, cumpliéndose una tras otra. Pero lamentablemente, esas personas que están confundidas, como aquellos judíos que pensaban que la religión de ellos, que la secta de esos judíos y fariseos era la que llevaba a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermano? Ellos estaban confundidos, que creían que su secta, su religión, era la que lo iba a llevar directo al Padre. Como el Señor de la escalera, que entiende que por hacer cosas buenas está llegando al cielo, por dar limosna está más cerca del cielo, por ayudar a los pobres está más cerca del cielo. Cuando un día dice: cuando yo muera estaré cerquita de Dios. Y escuchó la voz que le dijo: ¿cómo? Ladrón. El que quiere subir por otra parte es salteador y ladrón, porque hay un solo camino que lleva al Padre. ¿Y cómo se llama ese camino que lleva al Padre? Jesucristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ningún ser humano llega al Padre si no es por mí. Amén. Es una triste realidad, hermanos. Sí, que hay muchas personas engañadas todavía. Es cierto, como pero esos religiosos judíos estaban contendiendo con el mismo Dios. Pero todavía hay religiosos que contienden con Modesto y van a contender contigo también ahorita. No, que porque ustedes que están en esa religión evangélico, ¿a quién seguimos nosotros? ¿A Cristo o religión? ¿A Cristo o tradición? Tradición salva, tradición perdona, ritos y oraciones perdona pecados. ¿Quién es que perdona los pecados?
Cristo Jesús. ¿Quién es que saca tu vida del fango cenagoso? Cristo Jesús. Lamentablemente estos judíos creían que por hablar bonito, que de paso, hermanos, a veces prendemos la televisión y vemos personas predicando la palabra, que le voy a decir algo, no motivo de ofender a nadie. Personas que predican la palabra, que sí verdaderamente hablan bonito, ¿sí o no? Sí. Que sí verdaderamente motivan a la persona, eso es cierto. Que sí hacen a la persona donde están congregados que pasen un momento de emoción, eso es cierto. Y el evangelio se trata de eso. El evangelio se trata de llevar a las personas a Cristo Jesús. Mientras se hable bonito, mientras se hable palabra motivadora y no se lleve a la persona de Cristo, ahí está la diferencia entre la vida y la muerte. Ni más ni menos. Ahí está la diferencia entre la verdad y el error. Ni más ni menos. Esa es la persona de Cristo que hay que llevar al hombre. Nosotros vemos cómo dice el texto que la multitud venía al Señor Jesucristo con vítores y canto, alabándole, glorificando a su Señor. ¿Qué significa? Que si esa multitud seguía al Señor de todos los pueblos y ciudades, eso significa, hermano, daba indicio, ¿verdad?, de que esa palabra predicada por el Señor Jesucristo, ese evangelio predicado, estaba calando en los corazones de toda esa multitud. Y eso es lo que Cristo quiere hoy, que el evangelio cale en nuestros corazones, no las religiones, no los ritos como esos judíos que solamente buscaban contender contra el Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Hoy ese evangelio, de la misma manera que se ancló en los corazones que los recibieron, hoy ese evangelio de Jesucristo está a tu disposición, querido amigo y amiga. Ese evangelio de salvación está a disposición para ti hoy. Los judíos y fariseos lo rechazaron. Ahora yo te pregunto, ese evangelio que está a disposición para salvación y vida eterna para ti, ¿depende de ti aceptarlo o depende de ti rechazarlo? Pero ya excusas no puede haber. Las excusas ya Cristo las quitó. Los estorbos ya Cristo los quitó. El velo ya Cristo lo rompió para que haya un acceso directo al Padre. Pero recordemos también que para llegar a Dios, nos acordamos en las porciones pasadas que el Señor Jesucristo es el pastor y que nosotros somos las ovejas, y que para entrar al redil hay un portero, y ese portero no deja entrar una oveja que no esté con el pastor. Pero hay personas que creen llegar a Dios sin ir de la mano con el pastor. El pastor, el Dios vivo, es el portero, dice la palabra. De modo que esa multitud recibió a Cristo como su Salvador. Dice que le seguía una multitud al Salvador. Le seguía una multitud. Ahora yo te pregunto, si tú estás aquí sin Cristo hoy, Cristo Jesús quiere que tú seas uno de los que te pueda unir a esa multitud para salvación y vida eterna. Ven a Cristo hoy. Hoy Cristo te ha traído este manjar en esta tarde para que tú te alimentes no de palabras de un hombre humano como Modesto, que te alimente del evangelio de salvación que Dios está poniendo a cada uno de nosotros hoy.
nosotros notamos ese gran honor dado al Señor. ¿Estás tú dándole honor al Señor? ¿Le está honrando al Señor? Vimos cómo dice el texto que le honraron esa multitud. Le honraron, como dice el texto en el verso 14, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Todo esto estaba escrito desde miles de años. Zacarías 9:9 dice que eso estaba en cumplimiento todo. Dice la porción en el 14, dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Hermano, esos reyes y faraones montaban en caballo grande, preparado, cuando iban a la guerra. Pero cuando le tocaba ser vencido, que ellos iban, o no ser vencidos, cuando ellos iban en son de paz, no iban en caballo y grandes jinetes. ¿Saben cómo iban? En burrito, para que ellos vean que estaban en son de paz. ¿Y en qué dice la porción que vino Jesús encima de toda esa multitud? En un burrito, para que sus enemigos vean que el Señor Jesús no se va a escapar del propósito y del plan de Dios, que es para salvación. Jesucristo vino en un burrito para que sus enemigos entiendan que Él no va a salir cabalgando con espada y como jinete, sino más bien que por donde quiera que se moviese con el burrito lo iban a atrapar. Pero no porque ellos quisieron, porque ya Dios tenía determinado salvar tu vida y la mía del infierno, porque Él iba a pagar en la cruz del Calvario para que tú y yo no vayamos al infierno. Ese es el evangelio, que Cristo murió para darte perdón y vida eterna, siempre y cuando sea uno de los suyos, pero de los suyos que les recibieron, porque hay otro grupo de los suyos que no les recibieron. La porción dice que los discípulos no están entendiendo a conciencia todo lo que está sucediendo al momento de que se están cumpliendo toda esa promesa. Y así declara el verso 16 que leímos ahorita. Dice: estas cosas no las entendían los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se la había dicho. Y daba testimonio la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Cuando Jesús resucitó a Lázaro,